entrar en lo más profundo de nosotros. Y hoy el tema de hoy, mis hermanos, es una pregunta. ¿Dios nos paga de acuerdo a nuestra iniquidad? ¿Dios nos paga de acuerdo a nuestra iniquidad? O sea, de acuerdo a nuestros pecados, Él nos paga. Vamos a ver en Esdras 9:13. Esdras 9:13, vamos a leer. ¿Creen ustedes que Dios nos paga de acuerdo a nuestra iniquidad? De acuerdo a los pecados que hemos cometido, de los pecados que seguimos cometiendo, porque somos pecadores, hermanos. Dios no está libre de pecado. Como dijo nuestro Señor Jesús, el que esté libre de pecado, aunque seamos cristianos, que tire la primera piedra. Somos pecadores. ¿Esdras qué, perdón? 9 y versículo 13. 9:13. Dice la palabra, en reverencia a la palabra del Señor, en respeto, vamos a ponernos de pie para leer esta palabra. Amén. Dice en Esdras 9:13, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Amén. Amén, aleluya. En otra versión en la Biblia de las Américas dice así: y después de todo lo que nos has sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen y nos has dado un remanente que ha escapado como este. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta noche, Gracias, Señor. Dios, Bendito Dios, sea tu Padre nombre. Santo. Te agradezco este Gracias privilegio por que me esta das, palabra, Señor, de Padre, llevar tu por esta palabra. noche, mi Cristo Te doy las Dios. gracias, Señor, por esta Gracias por su oportunidad, gran Señor. misericordia. Te pido que seas tú hablando a través de estos Gracias, labios. Señor, Que por seas esta tú, linda Señor, tarde, abriéndonos Padre nuestros mío. oídos, Señor. Gracias, Abriendo Jesús. nuestro corazón para recibir esta palabra, Señor. Bendito seas, Danos el Jesús. entendimiento, Señor, para poder entender tu mensaje, Señor, esta noche. Gracias, Ayúdanos, Jesús. Señor, para que ese mensaje dé fruto en el futuro, Señor. Bendito de la Estamos agradecidos por Gracias, que nos has Padre permitido Santo, estar aquí esta Santo, noche, Señor. Santo. Te lo Gracias, agradecemos, Cristo Señor. hermoso. Bendito sea tu nombre. Bendito seas, Bendito seas por siempre, Jesús. Señor. Gracias te damos por esta noche, Señor. Gracias, Jesús. Bendito seas por siempre, mi Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Háblanos, Señor. Estamos atentos, mi Señor. Ayúdanos, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, amén. Pueden tomar Amén. su lugar. De todo lo que nos ha sobrevenido, si entendemos las palabras del Señor, es a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro pecado. Pero dice, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Hoy vamos a entrar en este tema. Voy a empezar cómo la sociedad nos paga por nuestros actos. En la sociedad también recibimos ¿qué? Recibimos un castigo o recibimos una reprensión por no acatar las leyes terrenales. Y estos actos que de vez en vez violamos las leyes terrenales, las cuales se han implantado en cada país de acuerdo a su cultura. Un ejemplo les voy a dar de cómo suceden estas cosas. Por ejemplo, los juegos de azar, que en unos países es lícito, o sea, se puede hacer, pero en otros países es prohibido, o sea, es ilícito. Simplemente no vamos tan lejos, aquí en los Estados Unidos, en algunos estados, como Luisiana podemos mencionar, es lícito estos lugares. Hay casinos, hay todo lo que son los juegos de azar. Las personas van libremente a jugar ahí, pero Texas no es lícito. Aquí lo hacen clandestinamente. ¿Y qué sucede cuando policías reciben
una noticia de que en tal lugar se están haciendo estos juegos ilícitos y que lo están haciendo clandestinamente. ¿Qué sucede? Llega una redada de policías, levanta a todos los que están allí. ¿Y qué sucede con todas estas personas? Todos reciben consecuencias por haber violado la ley terrenal. Todos se enfrentan a un juez, todos van a ser acusados de un delito y todos van a recibir, ¿qué? Un castigo de acuerdo a lo que estaban haciendo. Así es de la manera que es en el mundo, ¿verdad? En el mundo tenemos leyes y esas leyes son para cumplirlas, y los que no las cumplen serán llevados ante un juez y serán procesados, y si son hallados culpables serán sentenciados y recibirán un castigo, ya sea multa, tiempo de cárcel y hasta una libertad condicional, pero no escapará de la ley terrenal. Otro ejemplo, usted se enfrenta a una pelea callejera, usted por defenderse lastima gravemente a la otra persona con la cual se enfrentó, o quizás hasta lo llegue a quitar la vida a esa persona. Usted recibirá un castigo muy severo, quizás años de prisión o hasta vida en prisión. O sea que recibimos castigo por nuestros actos que cometemos en momentos de ignorancia, falta de templanza o momentos de insensatez, y pagamos por nuestros actos, y no hay escapatoria ni manera de que te salves de estas leyes terrenales. Amén. Así igualmente, como en el mundo secular hay leyes que nos rigen, y si las violamos recibimos consecuencias graves, las cuales tenemos que pagar. Algunas se pagan con bienes materiales, a veces usted paga con dinero, pero algunas, como el asesinato o robo a mano armada, traen consecuencias más graves, porque no se puede pagar con bienes materiales, sino que con un castigo más severo, que es el privarnos de nuestra libertad. O sea, la cárcel. El mundo no perdona ni tiene misericordia para el que viola una ley establecida. Nos hace pagar de alguna manera, pero vamos a pagar por causa de nuestra necedad y malas obras. Así es el mundo secular, mis hermanos. No sé cuántos hayan enfrentado a estas leyes del mundo secular, que son leyes que uno tiene que acatar, pero como somos buenos para desobedecer, somos especialistas, no las queremos obedecer y nos metemos en problemas. Pero ahora vayamos al mundo espiritual, mis hermanos, al reino de Dios. Aleluya. Ese Dios vivo, un Dios que rige y reina para siempre. Gracias, en este reino también existen leyes, mandamientos Aleluya. Y estatutos por los cuales el Rey de Reyes que rige este reino nos pide obedezcamos. Mis hermanos, pero el hombre tiende a ser desobediente por naturaleza. E igualmente en lo espiritual llegamos muchas veces a violar las leyes del reino de Dios, y también tenemos que pagar por ello. Y esto es una sentencia muy dolorosa para nosotros los pecadores, la cual nos advierte de esta manera, como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es de verdad muy grave esta sentencia, mis hermanos. Amén. La paga del pecado es una muerte. Aleluya. Pero no es una muerte física. Adán no murió físicamente cuando se separó de Dios, sino es una muerte espiritual. El pecado nos separa completamente de Dios, entonces estamos viviendo 6:23. La paga del pecado es muerte. Así que si nos llamamos cristianos por creer en Cristo, pero aún vivimos en pecado, estamos viviendo una mentira. Porque por más que ore, por más que ayune, por más que alabe y clame a Dios, Él no contestará, porque esta es una barrera. El pecado es una barrera entre Él y nosotros. Y esa barrera es el pecado, lo cual nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Y no podemos tener esa relación con Dios como deberíamos por esa barrera. Pero si rompemos esa barrera con el solo hecho de arrepentirnos con un corazón humillado y contrito, Amén. El cual jamás despreciará a Dios, y no pecamos más, y de la muerte espiritual brincaremos a una vida de abundancia. Amén, aleluya.
la cual Él nos da por su gracia y misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos, así como muchos de nosotros violamos las leyes terrenales, así mismo muchos creyentes cristianos violamos las leyes del reino de Dios, al cual pertenecemos. Y si Dios nos hiciera pagar por nuestras faltas, por cada transgresión a sus mandamientos y leyes, mis hermanos, nuestra sentencia no sería solo la muerte espiritual, sino también la física. Estos cuerpos de carne y hueso ya hubieran sido consumidos, y no solamente del impío, sino de muchos cristianos también. Amén. Amén. Porque somos pecadores. Por su misericordia, dice su palabra, Amén. no hemos sido consumidos, mis hermanos. No porque ustedes seamos santos, no, mis hermanos, estamos aquí aún por su misericordia. Amén, aleluya. Estamos aquí aún por su misericordia. Por esa razón dice en el Salmo 103, busquen el Salmo 103. En el Salmo 103, 10. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No lo ha hecho, hermanos. ¿Por qué? Por su misericordia. Nosotros éramos los merecedores de esa cruz. Nosotros, mis hermanos, éramos los que deberíamos pagar por nuestras transgresiones, y cada uno de nosotros deberíamos haber pagado de esa manera nuestra desobediencia, porque Él nos hizo rectos. Pero nosotros, ¿qué? Buscamos muchas perversiones y torcimos lo recto que Él había puesto dentro de nosotros, por lo cual merecemos pagarlo. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué las personas no somos consumidas por la ira de Dios y caminamos en este mundo como si no hiciésemos nada malo? Seguimos disfrutando de todas estas maravillas que Dios creó para nosotros: el oxígeno, el alimento que produce la tierra, la lluvia, el sol, con la vida, el frío, el calor, los ríos. Seguimos disfrutando de todo, mis hermanos. Amén. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Y andamos caminando como si nada, como si no hicimos nada. Y nosotros somos los que somos merecedores de esa cruz, de ese castigo que Él recibió. Y estamos disfrutando de todas estas maravillas que Él hizo para nosotros y muchas más. ¿Por qué no nos ha retirado ahora siendo obedientes de este mundo, aún siendo desobedientes y pecadores? Porque Él no es como los jueces del mundo, hermanos. Él no es como los jueces del mundo que aplican la ley sin miramientos. Él es misericordioso. Amén, aleluya. En este mismo salmo, ahí en el 103, en el 8, regresen 2 versículos. Si alguien lo quiere leer. Amén. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Aleluya. Misericordioso y clemente es nuestro Señor. Lento para la ira, es paciente, está esperando en nosotros, y grande en misericordia. Y esa misericordia se engrandece, o sea, si aún en los no creyentes Él hace misericordia, si aún en los no creyentes Él hace misericordia, ¿cómo cree usted que será con el que le teme? Amén. Mucho aleluya. más grande será su Gracias, misericordia. Por eso dice ahí mismo en Salmos 103, 11, ¿qué dice? Ahí mismo donde estábamos, pero en el versículo 11. Amén. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Sobre los que engrandeció su misericordia, sobre los que le temen. Amén, Esos somos aleluya. los que creemos en Dios, los que tememos a Dios, los que tenemos temor de Dios. Así, mi hermano, si nos convertimos no solo en creyentes, sino en unos verdaderos temerosos del Dios Amén, vivo que vive aleluya. para Gracias, siempre, Señor. sus misericordias serán engrandecidas en cada uno de Gracias, nosotros, Cristo. y ya no recibiremos solo el oxígeno
el alimento, la lluvia como señal de su misericordia, sino que recibiremos mucho más, porque su misericordia va a ser engrandecida en Amén, nosotros. aleluya. Gracias, Señor. Y si somos no solamente creyentes, sino hacedores de sus leyes, de sus mandamientos y principios, entonces Él va a engrandecer su misericordia en nosotros. Y vamos a recibir muchas cosas más, mis hermanos. Y no estoy hablando de cosas materiales. Número 1, recibiremos vida en abundancia. Amén. Amén. Aleluya. ¿Y qué es esto? Vida abundante también se refiere a la vida eterna, es lo que quiere decir. No en abundancia de dinero, de cosas materiales. Una vida en abundancia quiere decir que usted va a tener una vida totalmente diferente Amén. a la que tenía antes. Gracias. La vida que usted tenía antes era ¿qué? Era una vida a medias. Era una vida a medias. Usted pensaba que esa era la vida. Yo pensaba que esa era la vida. Cuando yo andaba en el mundo, pensaba que eso era lo máximo para mí. Podía conseguir lo que yo quisiera, lo que yo deseaba, en el momento que lo quería. Pero no era esa era una vida a medias. No era una vida de abundancia. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Mi espíritu estaba muerto. Yo estaba muerto. Estaba viviendo a medias. Pero ahora tenemos una vida en abundancia espiritual, en la cual, primero, si usted está enfermo, ¿qué pasa? Y se entrega y obedece las leyes y mandamientos de Dios, usted recibirá la salud y tendrá una vida más abundante que antes. Ya no depende de doctores ni medicinas, tendrá una vida plena, abundante en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Cuando nos da esa vida en abundancia, Él viene siendo el médico para nuestras enfermedades físicas y también las de Aleluya. nuestra alma. Gracias, Señor. En una de sus predicaciones, el pastor Charles Spurgeon, no sé si lo conozcan, muy conocido, muy famoso, este hombre de Dios, lo explica así: con todo, aunque una persona goce de salud, es posible que se le desee mayor vida. Por ejemplo, aquel niñito que está por allá, aunque goza de perfecta salud, todavía no puede correr solo. Si lo pones en el suelo, verás que se tambalea un poco y que está a punto de caerse. Sus huesos deben endurecerse y sus músculos deben acumular fuerza. Cuando el chiquito se convierte en un hombre, tendrá vida en mayor abundancia que cuando era un bebé. Nosotros crecemos en gracia y avanzamos en conocimiento, en experiencia, en confianza y en conformidad a la imagen de nuestro Señor. Amén, aleluya. De ser bebés en Cristo Jesús pasamos a ser jóvenes, y de jóvenes nos convertimos en padres en la iglesia. Así quiere Jesús que crezcamos. Este es uno de los designios de su venida. Así poseemos vida en abundancia. Con todo, una persona podría tener salud y experimentar algún crecimiento, y sin embargo gozar solo de una restringida medida de vida. Si no estamos plenamente en Cristo, estamos en una vida restringida, no estamos en una vida de abundancia. Antes que Dios nos dé esa vida en abundancia, solo estamos viviendo en una gran jaula que es el mundo y tenemos una vida restringida. Pero cuando recibimos esa vida en abundancia, recibimos la libertad. Y nuestra vida empieza esa carrera hacia la más grande abundancia, la vida eterna. Amén. Amén, aleluya. Ese es uno de los beneficios que tenemos de obedecer la palabra de Dios, de continuar caminando de acuerdo a sus mandamientos. Vamos a recibir una vida en abundancia. Ya no va a ser una vida a medias, va a ser una vida completa, completamente en Cristo. Amén. Aleluya. La número 2, obedeciendo a su palabra, que Él engrandece. Cuando nosotros obedecemos su palabra, Él engrandece su misericordia, lo acabamos de leer, ¿verdad? Para con nosotros, haciendo que de nuestro interior, ¿qué creen que va a salir de nuestro interior? Correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros nos entregamos a la obediencia, también tenemos este beneficio, que van a correr ríos de agua viva
de adentro hacia afuera. Amén. Esto lo encontramos en Juan 7:37 hasta el 39. Así se los dijo el Señor. Amén. En Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya. Y estos ríos de agua viva, mis hermanos, no es otra cosa que el Espíritu Santo. Amén. Vamos a recibir Gracias, el Espíritu Señor. Santo de Dios, que vendrá a ser morada en nosotros y hará que de nuestro interior broten y corran ríos de agua viva. ¿Cómo corren los ríos, mis hermanos? Constantemente. Los Amén. ríos están Amén. constantemente, no paran, sin parar, sin altos en sus caminos, nunca dejan de fluir, están en constante movimiento con sus torrenciales de agua que corren y van dando vida a las plantas, árboles, peces, animales silvestres y muchas más cosas que ellos, Amén. donde va pasando el río. ¿Por qué las personas en el tiempo cuando todavía andaban nómados, que todavía no hacían ciudades, los indios, por qué buscaban a la orilla del río? Acampaban a la orilla del río, siempre hacían sus acampamentos a la orilla del río, nunca se iban lejos del río. Y eso está comprobado, porque yo estuve en una prisión donde yo iba a trabajar a un campo y pasaba un río y nos encontrábamos muchas cabezas de las flechas cuando movíamos la tierra para sembrar, y estaba en la orilla del río. Entonces quiere decir que ahí acampaban los indios. El río da vida, el río trae vida. Como les dije, el río va a darle, donde quiera que va pasando el río, va alimentando y va dando vida a todas esas plantas, a los árboles, a los peces, a los animales silvestres, a todo lo que se arrima a ese río, recibe vida. Amén. Y si nosotros recibimos el Espíritu Santo y somos bautizados con el Espíritu Santo, nuestra vida ya no será igual. Esos ríos de agua viva fluirán en una constante corriente, igual como el río natural. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, esos ríos de aguas vivas va a fluir de nosotros, va a ser constante, no va a parar, no va a haber un alto. Usted va a tener el deseo ardiente de estar siempre hablando de Cristo, Aleluya. de llevar la palabra de Cristo. Usted no va a parar, Gracias. usted no va a hacer un alto en su vida, usted va a seguir. Cuando usted tiene el Espíritu del Señor, esos ríos de agua viva siguen saliendo constantemente. No hay un momento de que usted diga, aquí ya le voy a parar. Usted no puede cortar ese río de agua viva, Aleluya. porque usted ya está con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en usted, esas aguas fluirán constantemente y usted va a hacer ¿qué? Alcanzar a todo el sediento, a todo el Aleluya. necesitado. Usted Gracias, va a dar Jesús. así como el río natural da Gracias, vida Jesús. a todo lo que se arrima a él. Así usted va a poder darles ayuda a todos los que se arrimen a Aleluya, usted, aleluya. porque ese Gracias, río Señor. de agua viva va a estar constante, Gracias, Jesús. fluyendo de usted. Usted no va a poder parar, usted no va a poder decir hasta aquí llegué, ya terminé, no, porque ese río de agua viva nunca dejará de fluir. Amén, Va a ser aleluya, constante, aleluya, constante. Va a tener un Gracias, ritmo Señor, constante, va a haber gracias. momentos en que agarra usted como cuando el río agarra Gracias, lluvia y Señor. que hace una corriente fuerte. Igualmente va a haber momentos en su vida que usted va a agarrar esa corriente, esa fuerza que va a evangelizar, va a llevar este evangelio de una manera extraordinaria que ni usted se lo va a creer. ¿Por qué? Amén. Porque ese río de agua viva está fluyendo de ustedes constantemente. Aleluya. Gracias, Señor.
Y aquellos que, como describió este predicador, que andan como niños, que aún no pueden sostenerse por su propio pie, así como el río por donde pasa da vida y aliento a todos el que se acerque a él, así nosotros seremos los que demos aliento y esperanza a aquellos que están sin vida abundante. Y los animaremos enseñando que Dios es amor y que Él no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades, sino que nos ha dado un remanente como el que hay aquí. Y en muchas iglesias hay un remanente, hay verdaderos cristianos que son los escogidos de Dios. Hay un remanente que está viviendo una vida en abundancia y que tiene ese río de agua viva y que no paran de trabajar, no paran de dar vida, no paran de dar aliento, no paran de dar misericordia a las personas necesitadas. Amén. Así que ese remanente aquí está. Aleluya, aleluya. Tenemos que ser parte, ¿no quieres ser Gracias, parte de ese Jesús. remanente? Gracias. Solamente por obedecer a la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Y dejen ustedes algo más, mis hermanos. Él no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades. Si no, ya estuviéramos, ¿qué? Consumidos. Este José, ¿dónde estaría después de todos esos pecados que cometió? Yo creo ya ni el polvo existiría. Pero por su gran misericordia, ¿qué? José está aquí hoy, Aleluya, predicando aleluya. la palabra de Dios. ¿Por qué? Gracias, Porque Señor el Jesús. Espíritu de Dios está dentro de mí y el río de agua viva está fluyendo Gracias, constantemente. Señor. Gracias, Señor. Yo casi estoy seguro, analícese usted mismo, ¿dónde estaría usted si no hubiese encontrado al Señor? Si no hubiese llegado a los pies de Dios, si no hubiera recibido esa vida en abundancia, si no hubiera recibido ese Gracias, río de agua, Jesús. esos ríos de agua viva, ¿y dónde estaríamos? Yo casi lo confieso, que yo creo que yo estaría ya fuera de este mundo, en otra vida, y que ya ni existiese el polvo mío. ¿Por qué? Por mis pecados, porque eran demasiados. Si Él pagase de la manera en que yo me porté o que nos portamos, yo creo que ninguno estuviéramos aquí. Pero como Él tiene misericordia y amor hacia nosotros, nos ha dado la oportunidad para que, ¿qué? Para que lleguemos a Él, para que busquemos de Él, para que seamos obedientes Amén, a su palabra, aleluya, para que aleluya. podamos recibir las bendiciones, no las Gracias, bendiciones Señor. materiales, sino las bendiciones espirituales, que son muchas, las bendiciones que nos van a llevar ¿a dónde? A una vida eterna. Amén. Esa agua viva va a saltar a ser una fuente, dice en otro versículo, para la vida eterna. Amén. Amén. Ese río de agua viva que está saliendo a nosotros nos está llevando a la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias. Con la Jesús. obediencia el que hace que nuestra rebelión nos aleje de nosotros. Miren, hasta aún así, ahí mismo en el Salmo 103, leamos el 12, ¿qué dice? ¿Qué va a hacer el Señor cuando buscamos de Él? Va a ser más fácil, mis hermanos, Aleluya. que nos retiremos del pecado, que nos retiremos de nuestras rebeliones, que nos retiremos de lo que estábamos haciendo. Cuando nosotros buscamos del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, y nos arrimamos a buscar de Él, Aleluya. ¿qué dice? Amén. Cuando estás lejos, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice, cuando está lejos el oriente, así como está de lejos el oriente del occidente, así va a ser que las rebeliones de nosotros estén lejos de nosotros. Aleluya. Que nos va a ayudar, hermanos, cuando nosotros buscamos de su palabra, de sus mandamientos y los queremos obedecer y queremos pertenecer a su reino. Él nos va a ayudar. Gracias, Dice, Señor. cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejarse de nosotros va a alejar de nosotros las rebeliones de nosotros. Porque Aleluya. nosotros empezamos a obedecer la palabra, entonces Él por su misericordia, en lugar de consumirnos, nos va a ayudar para que podamos seguir en ese camino. Amén. Nos va a quitar de esas rebeliones, nos las va a Gracias, alejar de Señor. nosotros, Gracias, Jesús. las va a quitar de nuestro camino. Amén. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Así que por eso, mis hermanos, como les digo, por la misericordia y el amor de mi Señor Jesucristo,
aún está este José aquí predicando. Gracias. Si no, ni el polvo existiera de este siervo, Gracias. pero por su gran amor y por su misericordia que son nuevas cada mañana, Amén. estamos aquí este día. Y toda la gloria y la honra y el honor es para nuestro Señor Jesucristo que nos ama. Aleluya. Amén. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Tenemos que seguir adelante, tenemos que Amén. seguir peleando, tenemos que seguir llevando esa batalla, porque hay muchas cosas que nos quieren sacar de este caminar. Necesitamos ser, ¿qué? Ese remanente. Amén. Tenemos que ser parte de ese remanente que el Señor aún tiene, porque así lo dice en su palabra. Gracias, Jesús. Nos ha dado un remanente. Y Amén. como les digo, no solamente en esta iglesia, en muchas iglesias hay un remanente que está fiel a Dios, que Amén. sigue fiel a la palabra de Dios, que sigue obedeciendo la palabra de Dios, que Gracias. sigue haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. También hay muchos que están perdidos aún estando en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos rebeldes por naturaleza. No queremos hacer caso, no queremos obedecer la palabra de Dios. Pero eso nos está alejando de Dios, nos está alejando de esas bendiciones que son grandes. Aleluya. Hoy solamente les nombré dos de las bendiciones, que es la vida en abundancia y la otra es la que los ríos de agua viva, o sea, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Solamente he mencionado dos, pero son muchas, mis hermanos. Aleluya. Podemos pasar horas hablando de todas las promesas que el Gracias, Señor Señor. tiene hacia nosotros, si nosotros obedecemos esa palabra que es una palabra de vida, Amén. es una palabra de amor, es una palabra de misericordia, Gracias. por la cual estamos aún aquí, mis hermanos. Aleluya. Por Gracias, Él estamos Señor. aquí. Gracias, Señor. Nosotros deberíamos de haber sido los que deberíamos de haber sido llevados a la cruz, pero Él hizo ese sacrificio Amén. porque nos ama, porque nos ama. Gracias. Nosotros no podemos pagar de otra manera más que ¿qué? Portarnos bien, hacer las cosas, ser obedientes a su palabra. Amén. A veces estamos agradecidos con la compañía que nos ocupó. Hacemos muchas cosas por la compañía, solamente porque nos paga un salario. Vemos por la compañía, vemos por esa empresa. No queremos que desperdicie, limpiamos, levantamos cosas que otro tiró, tratando de ahorrarle, tratando de hacer algo por ellos, porque nos dan un salario. El Señor nos da mucho más. Deberíamos de hacer más para el Señor. Deberíamos de buscar más de Él y hacer más para Él, porque Él nos da mucho más que un salario. Él nos da una vida eterna. Amén. Y nos da Aleluya. muchas cosas en esta vida también, que a veces nosotros pasamos desapercibidas, no las notamos, nos hacemos los desentendidos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en que si falta un día al trabajo me va a salir corto mi cheque, y entonces nos desviamos de las cosas de Dios. Cuando faltamos a la iglesia, a poco decimos, va a salir corto mi bendición. Nos decimos eso, ¿eh? Pero cuando nos faltamos al trabajo, ¿qué decimos? Va a salir corto mi cheque, ¿cómo le voy a hacer? Pero cuando faltamos a la iglesia, ni cuenta, ni decimos nada. Nos hacemos como que no oímos nada. ¿Qué les parece que acortara la bendición a nuestro Señor? Porque faltamos. No nos gustaría, ¿verdad? Pero Él no nos trata de esa manera. Él es Gracias, misericordioso. Él tiene amor hacia nosotros. Él nos está cuidando siempre. Él está viendo lo que estamos haciendo. Él está esperando. Él es paciente. Como leímos, él no se va, su ira no va a ser así de repente. Él aún espera. Él tiene misericordia. Aleluya. Él nos está esperando, mi hermano. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para que podamos ser de ese remanente? ¿Qué nos falta, mis hermanos? Tenemos que ser fieles a Él, solamente a su palabra. Si somos fieles, vamos a lograrlo, mis hermanos. No hay ni un secreto, no hay ningún rito especial, no hay nada que usted pueda hacer. Usted no va a aprender velas, usted no va a aprender nada, usted no va a ofrendar nada, usted solamente va a entregarse usted mismo a Él. Amén. Es todo lo que Él pide. Amén. Gracias, Señor. No, Él no pide nada más. Gracias, Jesús. Que solamente nosotros nos entreguemos completamente a Él, que Gracias, dispongamos Señor. nuestro corazón Gracias, completamente a Él, para que pertenezcamos a ese remanente, Amén. el cual Gracias, aún Señor. está en este mundo. Amén. Amén. Gloria a mi Señor Jesucristo. Gracias, Gracias le Padre damos Santo. esta noche por esta palabra.
Espero que sea de bendición para Gracias, todos, Señor. que todos Gracias, reciban Señor Padre estas Santo. bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros y que las busquemos, Gracias. pero Señor. solamente se encuentran con la obediencia, no hay secreto. Con la obediencia a la palabra, con la obediencia a su... No podemos vivir en pecado y decir que somos cristianos. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes y decir yo soy cristiano, voy a la iglesia cada 8 días, el Señor me va a bendecir, porque es muy probable que no. Muy probable que no reciba la bendición, porque si seguimos en pecado, eso nos separa de la comunicación, de la comunión con Cristo. nuestro Amén, Señor. aleluya, aleluya. Gloria a Dios, mis hermanos, esto es todo Gracias, por esta Jesús, noche. gracias, Señor. Les Gracias, deseo Jesucristo. lo mejor, que sigan adelante, Gracias, que sigan mi Padre progresando en ese caminar, que sigan con mi Cristo.